¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto saludarles de nueva cuenta aquí en Perfiles. Hoy les prometo una plática sabrosa, de esas que uno disfruta profundamente. Está conmigo y le agradezco mucho haber aceptado la invitación la maestra Estela Cuervo Vera. Ella es violinista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, autora de una gran cantidad de publicaciones precisamente dedicadas a la enseñanza de la música. Es eso y muchas, muchas cosas más, y es lo que le invito a que descubra junto conmigo. Estela, bienvenida a Perfil. Es un placer enorme poderte recibir aquí en el programa. Me da muchísimo gusto y te agradezco mucho también. Oye, Estela, a ver, cuéntame un poco acerca de por qué tu interés por la música. Bueno, pues mi interés por la música es heredado, para empezar, y sobre todo fue implantado desde antes de nacer, prácticamente, ¿no? Te viene casi en los genes. Aparte de eso, puedo corroborar que verdaderamente cuando estás en el vientre de tu mamá, escuchas. Porque yo nací en medio de una gira de conciertos de mi papá. Entonces, todo el programa de lo que tocaba mi papá del recital, me lo sé de memoria, totalmente. O sea, lo percibiste desde el seno materno. Totalmente. Y nací aquí en Jalapa, precisamente el día que mi papá daba un concierto en Jalapa. Fíjate que el que era gobernador en ese entonces, Marco Antonio Muñoz, Tromboll, lo hizo veracruzano ilustre y le regaló un violín muy bonito. Tu papá, hay que decirlo, era violinista muy Rafael reconocido. Cuervo Hoffman. Entonces, mi papá, en agradecimiento a esa distinción tan grande, ofreció una serie de recitales en diferentes lugares del estado de Veracruz. Sí. Y el día del concierto en Jalapa nací yo. Entonces, a los 3 días de nacida seguí la gira con ellos. Fuimos a Córdoba y a Orizaba y a diferentes lugares. O sea, naciste realmente en la música. En la música, fui concebida en la música, crecí en el vientre de mi mamá en la música y nací en la música y hasta la música me sigo ahorita. Sí, has dedicado tu vida a la música. Sí, sí, me encanta. ¿Tu mamá también tenía que ver con esta tendencia hacia el arte? Claro, mi mamá fue alumna de mi papá. Ajá. En un momento mi mamá estuvo en Juilliard estudiando. Ay, la famosa escuela. Sí, fue becada por la Juilliard para estudiar composición, pero se regresó al año y la mandó el maestro Saloma, que fue Luis Saloma, el viejo, el abuelo, era maestro de mi papá, y mandó a un grupo de alumnos a tomar un curso con él. Y pues allí quedó prendida y dice, ya no me regreso a ningún lado. O sea, que se conquistó al maestro. El maestro la conquistó. O el maestro la conquistó a ella, bueno, o sí. Creo que fue ambas cosas porque eran el uno para el otro. ¿Cómo era tu familia? Pues creo que una de las familias más unidas que yo he conocido y más empapadas de la misma familia, ¿no? Fue una familia muy linda todo el tiempo que vivieron mis papás. Ajá. Y siempre mi papá y mi mamá hacían unas pláticas de sobremesa que ahora desgraciadamente es algo que se ha perdido muchísimo, pero eran la cosa más maravillosa porque era mucha cultura la que tenía mi papá, muchísima cultura. Él estudió en París 7 años, también el violín, y su cultura era muy vasta. Entonces las conversaciones que teníamos, tengo 2 hermanos, los 2 son médicos, el doctor Alejandro Cuervo y Gabriel Cuervo, ahora, pero eran maravillosas las pláticas que teníamos siempre de sobremesa, que era algo que nos nutrió toda la vida, ¿no? Tengo un amigo psicólogo y me dice que él cree mucho en las familias que se reúnen a la hora de la comida y que hacen una sobremesa. Exactamente. Porque es un vínculo, se establece exactamente ese vínculo y cada día que se queda uno platicando en la mesa, conversando, independientemente de los temas, ese vínculo se va fortaleciendo. Exactamente. Además, precisamente transmiten
todas las experiencias de ellos a los hijos, ¿no? Claro. Y toda la historia y todas las cosas las va uno recibiendo de una manera muy amena, muy bonita. Y esa pues fue una formación maravillosa, muy humana y de una familia sumamente unida. Además, otro detalle también que tenían muy chistoso mi papá, y sí, efectivamente, yo ahora pensaba que a lo mejor no era muy cierto, Ajá. pero cualquier decisión que tenía que tomar la familia, hacía mesa redonda. O sea, había una democracia, Y todos, entre comillas. Exactamente. Todos teníamos voz y voto. Y voto. No, ¿y por qué no quieres que nos vayamos a tal lugar? No, pues porque esto, que el otro, que el otro. Entonces, daban mucha importancia a las decisiones y a todo lo que uno pudiera aportar Y a sobre la familia. todo, bueno, cuando eres un niño, sobre todo en aquella época, las jerarquías estaban muy claramente establecidas y los niños ocupábamos el último lugar de las jerarquías. Sí, pero aquí pero ahí en tu casa no. No, aquí nunca fue eso, al contrario, siempre nos involucraban en las conversaciones, en las ideas, en chistes, Ajá. aprender a convivir y a platicar y a tener pues un poquito más de conversación, ¿no? De Sí, poder claro. conversar. Tienes una fisonomía que, aunque el tipo de los mexicanos es tan variado y hay tantas mezclas en nuestros orígenes, pero no, o sea, tal parece que tú tienes como una ascendencia extranjera. Hablabas de tu papá con un apellido de Hoffmann. Hoffmann. ¿Alemán? Austriaco. 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 Se escribe Hoffmann. Precisamente un pariente lejano, era el famoso Los cuentos de Hoffmann. Ok, ajá. Pero un bisabuelo, el papá de mi abuelita, era attaché cultural en México, de Austria. Muy Entonces se trajo a mi abuelita, Emma Hoffmann, y se casó con el doctor Rafael Cuervo, Chicoy. Entonces hay de austriaco, de español. ¿Ese por Chicoy? el lado de Chicoy, Garaycochea, era de ¿Español? Sí, Ajá. español. Entonces, también por el lado de mi mamá había un poco Rosains, francés, un poco también. Sí, ya decía yo, una mezcla, ¿no? Una ensalada total. Somos una ensalada. Efectivamente. Bueno, ya entendimos que tú, el gen de la música viene en el momento de tu nacimiento, lo traes en la sangre y no podías haber sido otra cosa que lo que eres, una violinista. Sí. Pero cuéntame un poco descríbete, por favor, cuando eras una niña. Me da la impresión de que eres una persona alegre, que eres una persona fácil de hacer amistades. Aparentas eso. ¿Eres así? Pues sí, de alguna manera, pero más bien cuando era niña, desde que tengo uso de razón, por ejemplo, siempre me apartaba yo a algún lugar donde hubiera plantas, algún jardín. ¿Te gustaba la naturaleza? Me gusta, Convivir. totalmente, ¿no? Pero era muy chistoso, por ejemplo, estábamos en la comida y ya sabía mi mamá que llegaba el postrecito o lo que más me gustara, lo agarraba y me iba yo al jardín, al patio, a lo que fuera. Si en algunas épocas no teníamos jardín, bueno, en donde hubiera una maceta. Era yo lo que te siempre llamaba. he vivido muy cerca de las plantas, me encantan las plantas. En la casa tuya, hace 2 años gané el primer lugar de jardines en Jalapa. ¿Cómo crees? Del ayuntamiento, el Sí. concurso que se hizo. Sí, fíjate. Y ni sabía yo porque me inscribió una amiga. Ajá. Entonces, cuando me dijo por teléfono, oye, vente porque el concurso es mañana, que no sé qué, dije, ay, híjoles, bueno, pues voy. Y gané el primer ¿Qué lugar. cultivas en tu jardín? Pues mira, en el jardín allá en tu casa, Gracias. que también tengo el estudio entre el jardín, tengo nuez de macadamia, tengo pomarosa, una ¡Ay, fruta qué que ya está rico! extinguiéndose. Pero que bueno, en aquellos años de la infancia perfumaba los Ay, jardines sí, de no, Jalapa. una delicia, Sí. sí. Tengo canela, un árbol de canela, un árbol de pimienta, tengo zarzamoras, higos,
uvas, fresas, Un Edén. un montón de plantas, hojas, porque me atraen mucho la gran diversidad de texturas, colores, De tamaños de las hojas, ¿no? Entonces, el hecho quetzal, un helecho arborescente precioso, grandotote, en fin, muchas plantitas. Pues estás a gusto, ¿no? Estoy feliz, estoy aquí en mi ambiente. En tu ambiente, muy bien. Háblame de la enseñanza de la música en este entorno propicio para ello. Pues empecé a estudiar a los 4 años con mi papá y con mi mamá. Con mi papá el violín y con mi mamá el piano. Y después vinimos aquí a Jalapa en 1963, porque aunque nací aquí, seguí en la gira. Fue circunstancial Sí, tu nacimiento. Sí, totalmente. Entonces estuve viviendo en México, en Puebla, en Veracruz, otra vez en Puebla, así un poco, y ya en 1963 vinimos aquí a Jalapa. Entonces, ya desde entonces hasta ahorita. Ya se establecieron. Estamos aquí, sí, precisamente. Y mi enseñanza escolar, para empezar, fue muy, muy rara, porque como cambiábamos mucho de ciudad, no establecía yo, por ejemplo, un año completo en un kinder. Colegio. Nunca pasé por un kinder, por ejemplo. Ajá. En primaria estuve solo 2 años, pero mi mamá era lo que ahora es el estudio en tu casa, ¿no? Sí, que ahora es la Ahora modernidad. es la moda, pues allí se hizo conmigo. Mi mamá me preparaba muy bien y a los 10 años presenté un examen general de primaria, perfecto, y entonces entré a secundaria y también un poco de tiempo presenté otro examen a título de suficiencia completo Y sacaste la secundaria. saqué la secundaria. Luego me dediqué, te digo, desde los 4 años, pues a estudiar el violín, pero dejé un tiempo también. Después vinimos acá y entré a la Facultad de Música, que estaba en la calle, está muy empinada. Sebastián Camacho, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis Claro aquí, que sí. Estela. Cuando un ambiente te cobija tanto, a veces se dan dos posibilidades. Una, que abrazas esto, y otra, que lo rechazas. ¿Hubo algún momento en tu vida en que dijeras, no, ya no quiero? No, No. no, nunca. O sea, enamorada de lo que haces. Estoy enamorada de lo que hago. Cuando llegó mi papá, él tocaba en la orquesta sinfónica. Ajá. Y yo iba todos los días con él a los ensayos. Todos los días, a ver el ensayo, a escuchar, porque me gustaba muchísimo el ambiente, ver a todos los compañeros y los músicos. Y cada día era algo nuevo, ¿no? Aunque fueran las mismas obras durante toda la semana, para mí era algo nuevo. Y entonces, en 1979, fue cuando mi papá, en 69, en 1969, habló mi papá con el director, que era en ese entonces Fernando Ávila. Sí, cómo que no, acababa de de la llegar. orquesta, sí. Sí, Fernando Ávila, que yo estaba estudiando el violín, que si me permitiría ir 1 o 2 días a ensayar a la orquesta como ejercicio, ¿no? Dijo que sí, con mucho gusto. Bueno, fui supuestamente 2 días, pero dijo, no, que se quede, que se quede, está tocando bien y todo, que se quede. ¿Te contrataron ya? 2 años estuve como becaria. Ajá. Sí, me dieron una beca. Sí. Y desde ese entonces, 1969, hasta la fecha, estoy en la orquesta. ¿Tiene cuántos 48 años. Yo creo que has de ser la persona que tiene más años en la orquesta. Ahorita sí, Ay, qué fíjate. bonito. Sí, es un grandísimo gusto para mí, un orgullo muy grande, porque respeto mucho a la orquesta, además de amarla. Sí, claro. Por lo tanto, entiendo que nunca te planteaste en tu vida la posibilidad de hacer otra cosa. No. Tuve un momento en el cual tuve a la fuerza que hacer un cambio. ¿Qué cambio? Que fue cuando murió mi papá, Ajá. en 1995. Yo en esas épocas iba a presentar unos exámenes, pero muere mi papá el 26 de diciembre del 95 y en 96 dije,
me sentí, perdí a mi papá, a mi amigo y a mi maestro, ¿no? Entonces estuvo muy duro esa transición, ¿no? Sí. Pero en esos tiempos salió una convocatoria para entrar a estudiar educación musical, una carrera nueva que se abría en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Y que sigue hasta hoy, ¿verdad? Y que sigue hasta hoy, por supuesto que sí. Entonces me inscribí, entré y fue, pero el por qué entré fue porque en esas épocas me empezó una enfermedad hereditaria de mi abuelo materno, que es osteoartritis degenerativa. Entonces, un médico que me vio en ese entonces me dijo, no vas a poder volver a tocar en tu vida. ¡Wow! Acababa de perder a mi papá, a mi maestro, a mi amigo y a mi carrera. Sí, Entonces, hubo un momento en que me fui para abajo totalmente, casi me muero de a de veras. Pero alguien por allí me dijo que tomara una terapia. Dije, una terapia no me va a servir. Entonces, una terapia, 5 terapias, pero física, psicológica, ¿cómo? Psicológica, de todo. Ajá. De todo. Hubo un momento que los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes tenía yo un terapeuta diferente y ninguno sabía que veía al otro. Era como si fuera la única vez, ¿no? Ajá. Y la verdad, me voltearon como calcetín, así como decía mi mamá, ¿no? Ajá. Y me cambió mucho la vida. Dije, bueno, mi mamá decía, no es los problemas que tengas en la vida, mijita, sino cómo los enfrentes sí. y cómo resuelvas las nuevas dificultades que tengas. Dije, ok, pues a lo mejor no voy a poder tocar el violín, pero voy a dar clases. Entonces me metí a educación. Ajá. Me metí a educación musical. ¿Cuántos años tenías? Nací en 52 y esto fue en 96. 52, 62, 72, no. 50 y ¿Cuántos algo. años tenía? Hagan la cuenta, muchachos. Las sumadoras. Bueno, ahora vamos a saber cuántos años tenías. Pero eras una joven, una mujer joven. No, ya tenía yo a mis 2 hijos. Sí, por eso, pero eras una mujer joven. 40 y tantos años, ¿no? Pues sí, entonces. Tenías todavía, tenías mucha vida todavía profesional por delante. Fíjate que eso sí me ha caracterizado. Siempre tengo a futuro. Sí. Citas con el futuro, ¿no? Ajá. Y como no me gusta llegar tarde a ningún lado, entonces procuro llegar, ¿no? Ajá. Entonces, fíjate que fui la primera que se graduó de la primera generación de educación ya como musical. Educación musical. Como pero educación musical. En esta época, ¿todavía tocabas? Sí, sigo tocando. ¿Sigues tocando? Sí, mi hermano, Alejandro Cuervo, internista excelente, por cierto, me dijo que me dio unos medicamentos, no sé qué hizo, pero el caso es que se detuvo la enfermedad. Tomo medicamentos para dolores, porque a veces sí tengo muchos dolores muy intensos, pero es más el amor y las ganas que tengo de hacerlo que lo que siento, ¿no? Sí, bueno, ya lo habías dicho, perdón, porque me perdí un poco en esto. Tú eres una, ¿cómo se dice? ¿Músico o música? ¿Músico? Eres una músico activa. Una violinista. Una violinista activa. Entonces, bueno, quiere decir que no se han mermado tus capacidades ni con la enfermedad. Pues ha bajado algunas cosas, por supuesto, no soy la misma, ninguno somos los mismos, pero vas tomando mañas y cosas, sí, en vez de usar una digitación, un dedo, pues uso el otro porque se me fue chueco. Exacto. Me adapté a las nuevas necesidades. Adapté toda mi técnica y adapté mis posibilidades a lo nuevo que tengo, ¿no? Entonces lo he podido hacer muy bien, con mucho gusto sobre todo. Y en fin, ahí he seguido. Esa aventura de estudiar educación musical me abrió un panorama que amo con locura, que es la enseñanza. Ajá. Nunca me imaginé que fuera a enamorarme a ese grado de la enseñanza, de la pedagogía, ¿no? Y además que te abriera la posibilidad de ser autora de ¿cuántos libros? Pues mira, me invitó el maestro Arreguín de Ediciones Artísticas a hacer los libros para secundaria con los nuevos programas de la SEP que tenía. Y resulta que empezaron a tener pues mucho
mucho éxito, les gustaron mucho. Ahora me ha pedido que haga yo la tercera edición de los libros de primero, segundo y tercero de ¡Ay, qué secundaria. barbaridad! Es un éxito. Pero algo muy satisfactorio y muy bonito la semana pasada fue con un bonchecito de libros, porque de Saltillo, de no sé qué lugar de la República, querían los libros, pero autografiados, por favor. ¡Ay, qué bonito! Pues como una auténtica autora. Vamos a ir a mensajes, Sí, Estela, cómo si me no, lo con permites, y mucho gusto. regresamos con más. Estamos con Estela Cuervo y una plática, la verdad, muy disfrutable. No quisimos apantallar a nadie con la rapidez para hacer operaciones matemáticas, pero Estela, tenías 43 años. Sí, no lo ya. dijimos en su momento porque no valía la pena. No. Pero bueno, a los 43 años fue cuando te detectaron este problema Sí. de salud Exactamente. que tienes hasta ahora, pero que no ha minado muy profundamente tus capacidades. Aprendí a vivir con él. Aprendiste a vivir con Cuando él. no puedes con algo, pues aprende mejor a ir con eso. Oye, pues yo tengo lo mismo, ¿eh? No me digas. Nada más que la mía no deformativa. Ay, ajá. Pero sí, efectivamente, eventualmente tienes algún dolor y Claro. esto. Y bueno, también yo no toco el violín, ¿verdad? Entonces, bueno, ya no. a lo mejor minará otro tipo de capacidades, pero por lo menos no toco el violín. Bueno, cuéntame, entonces, retomamos la parte de los libros. Te enfrentas a un mundo que empiezas a disfrutar muchísimo. Muchísimo, el de los alumnos. Sí. Tengo una escuela que se llama Música para Todos, sin límites de edad, en donde tengo alumnitos y he tenido alumnos desde 1 año, 8 meses de edad hasta 93 años. ¡Ay, qué bonito! Entonces han sido unas experiencias maravillosas, es todo un abanico de posibilidades y de necesidades de dar el mismo material a tan diversas edades y sobre todo tan diferentes metas de las personas, ¿no? Porque pues es muy conocido que en la Facultad de Música o en cualquier institución que da clases no aceptan alumnos de determinada edad. Si no te vas a dedicar a la música clásica, olvídate. Claro. Y por ejemplo, una persona, no sé, una persona de 70 años, ¿dónde va a conseguir alguien que le quiera enseñar música? Exactamente. Pero mi lema y lo que me ha movido a mí siempre es el amor a la música. Y si tú quieres hacerlo, tú puedes. Y no importa qué edad tengas, no hay edad. Ay, qué bonito. Porque yo ahorita a los 65 años, yo no me siento de lo que yo pensaría que debería de estar una viejita de 65, ¿Cómo te sientes? ¿no? Muy bien, ¿Te sientes como cuando tenías 15? pues entre 15 y 20, digamos. De vez en cuando me recuerdan los dolores, el Claro. caminar esto, el otro, pero ese recuerdo lo hago a un lado inmediatamente y continúo con el gusto que me da vivir. Es que por eso me encantan los refranes populares mexicanos. Y hay uno que dice, el corazón no envejece, el cuero es el que se arruga y interiormente uno sigue siendo la misma niña, la misma adolescente de siempre. Exactamente, y es totalmente cierto, ¿eh? Totalmente cierto. A veces se me olvida y voy caminando de alguna manera y ya se me torció la rodilla. Digo, no, pues es que cuidado, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, entonces tienes tu escuela. Cuéntame alguna experiencia que hayas tenido, por ejemplo, con alguien muy chiquito, con alguien muy grande o alguna persona Sí, con claro. capacidades diferentes, no sé. Sí, de todo. He tenido de todo y ha sido una experiencia muy bonita porque es compartir algo que a ti te gusta y tú amas y hacérselos llegar de esa manera a las personas, ¿no? Entonces, fíjate que, por ejemplo, pues tengo y he tenido alumnos muy chiquititos que además empiezo a darles las cosas por su nombre, nada de un palito, no, son plicas, clave de do, clave de fa, todo, ¿no? Todo como debe de ser.
pero los niños lo entienden perfectamente bien, lo aprenden antes de hablar, de aprender a hablar, aprenden a entonar las melodías. ¿Cualquier persona tiene esa capacidad, por ejemplo, de cantar o de ser entonado sí. o de tocar un instrumento? Definitivamente sí, muchas personas dicen, es que yo no puedo cantar, no sirvo, no tengo oído, pero si puedes hablar, puedes entonar y puedes cantar afinado. Lo que pasa es que nunca han tenido la experiencia ni el ejemplo probablemente, y también hay que tener muy en cuenta el proceso de enseñar a hacer esto, ¿no? Porque en alguna ocasión tuve un alumno que había presentado 3 veces el examen de admisión para la facultad y no quedaba porque no podía entonar. Entonces, por su falta de entonación, le decías, a ver, canta, trará, y hacía ta, ta, así de plano, ¿no? Perdido. Entonces dije, bueno, empecé a hacerlo aullar. Imagínate que eres un lobito. En algún lugar de esos está la nota que necesitamos. Y estos son músculos. Entonces vamos a aprender en qué lugar y con qué tensión, y vas a aprender a conocer. Llegó a entonar perfectamente bien, pasó su examen y por fin entró a la Facultad de Música. Entonces, eso que dicen que no puedes cantar, no es cierto. O sea, pero sí necesitas de una técnica, ¿no? Por supuesto, sobre todo paciencia para enseñar eso, ¿no? Paciencia y buscar, cada alumno es un mundo diferente, una necesidad diferente. Entonces, mis clases son particulares y personalizadas, ¿no? Porque todos somos distintas personas. Sí, claro, y ahí es justamente donde está el gane, ¿no? Que tú vas como alumno y te van a dar lo que tú específicamente necesitas. Te voy a ir a ver, fíjate. Encantada. Yo siempre digo, y le acabo de decir a mi esposo ahora en las noches mexicanas, que ya sé que todo el mundo entona canciones y grita y todo, yo jamás puedo cantar, bueno, canto, mal, pero canto, pero no le llego a ninguna canción, tengo como muy bajas. Pues es cosa como cualquier bailarín, cualquier gimnasta, si tratas de abrir las piernas te quedas así, ¿no? No puedes más. Al principio. Pero vas practicando y es elástico, todo esto es elástico también. Ay, qué tranquilidad siento entonces, que sí voy a poder cantar algún día. Ya luego les platicaré. Claro que sí. Muy bien. Tienes hijos, tienes un esposo. Sí. Cuéntame de tu... Tuve 2 esposos. Tuviste 2 esposos. Cuéntame no un tengo poco nada, A afortunadamente. ver, vámonos para atrás. Cuéntame del primer esposo. ¿Tenía que ver con la música? Pues un poco. Mi primer esposo vino de visita aquí a saludar a unos amigos. Él es de Minnesota. Ajá, ¿es estadounidense? Estadounidense, hijo de sueco y noruega, entonces un vikingo. Y nos casamos. Bueno, de hecho yo tenía una beca en Nueva York en ese momento, y me fui a estudiar a Italia, luego me fui a estudiar a Nueva York, y tenía que pasar el examen del TOEFL famoso, ¿no? Sí. Para poder entrar. Resulta que me lo recomendaron para aprender el inglés un poquito más. Ajá. Y pues acabé casándome con él también. No, bueno, lo debes de haber aprendido perfectamente el inglés. Ay, Dios. Entonces, fíjate que ¿Te quedaste a vivir en Estados Unidos? No, porque me dio muchísimo miedo. Él vivía en Minnesota. Yo me divorcié de los maridos, pero no de las familias. Ajá. Adoraba yo a los papás de él y a su hermana y todo, ¿no? Pero las veces que yo llegué a ir a Minnesota, era tremendo, los huracanes, cuando no hay inundaciones, vivían a orillas del Mississippi, precioso lugar y todo, pero dije, no, yo un susto de estos no lo paso. Y además nieva gran parte del año. Sí, estás a 30, 40 grados en algunas ocasiones en Minnesota, ¿no? Entonces se me hizo muy difícil y todo, y pues no, terminamos. Nos divorciamos después de 4 años de casados. ¿No tuviste un hijo? Tuviste un hijo. A mi vikinguito. Ajá. Daniel Feldman Cuervo, que ahorita va a cumplir el 27 de septiembre. Precisamente cumple 34 años de edad. Muy bien. Tengo 2 nietos. De él. Pero cuando él nace y tú regresas a México, viene contigo.
Sí, estuvimos aquí en México siempre. Estuvimos viviendo aquí en Jalapa. Ah, ok. Sí, Entonces, sí, te ¿no? casaste y... Él es el que se vino. Sí, se vino para acá. Se vino para Ajá. acá. Sí, y aquí, pues sí, yo no dejé la Sinfónica, yo no dejé mi trabajo, que era, ¿no? Entonces, nos divorciamos y como al año más o menos me casé con los puntos opuestos. Dije, no, ahora con un mexicano. Ajá. Y de Naranjos, Veracruz, y muy conocido, excelente músico además, el maestro Abel Pérez Pitón, Ajá. que fue el fundador de los cuartetos de saxofones pues en México prácticamente. Pero entonces, alguien de tu medio. Sí, precisamente fue en un momento que era duro para mí, el divorcio y todo. Y entonces en esos momentos nos conocimos y empezamos, caímos. Germinó ahí la Germinó allí, ¿no? semillita. Ajá. Entonces me casé con Abel y tuvimos una hijita muy chula, Isabel, que ahorita tiene 37 años, 38 por allí. Ajá. Y tiene una hijita, Laila, mi nieta, que tiene 14 años también. Ay, una jovencita. Entonces, pero pues también no pudimos, No duró mucho. no duró mucho el matrimonio, duró un poco más que el primero, pero no. ¿No eres una mujer para estar emparejada? Pues, no me gusta compartir a los maridos. Yo No, creo que pues somos tuviste toda varias. la razón. Yo creo que a nadie ¿O le es para gusta. mí o no soy para él? Sí, tienes toda la Entonces, razón. Y bueno, pues era muy codiciado. Ajá. en Y ese esa es una momento. razón Entonces, de peso más que suficiente para sí, terminar ¿no? una relación. De alguna manera, pues era yo de una manera muy, muy ingenua, a pesar de la edad y todo. Y para mí, pues no era eso, ¿no? Yo me sentía mal y no pudimos, en muchos aspectos, seguir adelante. Llevamos una buena relación y todo, pero más vale cada quien por su lado. Cada quien por su lado. Cuéntame Sí. de esta época de estudios en el extranjero. Bueno, fue en la época en que llegó el maestro Luis Herrera de la Fuente Ay, sí, a la orquesta. encantador. Encantadores, sí, lindo. Pues, ¿Sabes qué? Perdón. ¿Sabes que fue mi invitado también aquí en Perfiles? no me digas, Sí, él fue y- mi padrino de bodas. Ay, qué bonito, porque De mi además, aparte primer de matrimonio. talentosísimo y Sí. reconocidísimo, como persona un ser maravilloso, Un encanto ¿no? de persona, sí. Sí, bueno, ahora, muy síguele. lindo. Bueno, pues en esas épocas vino aquí a tocar una violinista, clavicembalista, Ajá. Emilia Fadini, que ella era de Milán, de Italia. Ella era española, pero vivía en Italia. Hicimos mucha amistad en la semana que estuvo aquí y me dijo que por qué no me iba yo a estudiar a Italia. ¿No? Pues empezamos a arreglar los papeles, las cosas, y efectivamente al poquito tiempo mi papá y mi mamá eran, y bueno, yo digo son porque siguen siendo, viven, Están ¿no? presentes. Están presentes. Mi mamá al toro por los cuernos, órale, pues vámonos, nos vamos todos. Voló la parvada de los cuervos para Italia. ¿Se fueron toda la Mi familia? papá, mi mamá, mis 2 hermanos y yo. Ay, qué bonito. Vendimos hasta las escobas, teníamos una pequeña beca, la renta de la casa y vámonos, porque para que realmente estudies y estudien, hay muchos problemas y muchas cosas, entonces mejor en familia. Mis hermanos estuvieron estudiando, uno el liceo, el más chico. Que es como la prepa. Como la prepa, el equivalente. Y Alejandro estuvo estudiando físico-matemático, para físico-matemática. Después terminó en medicina. Cambió a medicina. ¿no? Pero yo entré al Conservatorio Giuseppe Verdi en Milán y fueron 2 años maravillosos, de un aprendizaje increíble de vida, además de, ni se diga escolarmente y musicalmente, ¿no? Ni se diga, pero más que nada un aprendizaje de vida muy grande
y una bendición que hubiéramos podido ir la parvadita completa, La ¿no? parvada completa. Sí. Decías hace un rato, antes de entrar al aire, que, ¿cómo? Que cría cuervos y qué. Y tocarán el violín, decían. en Porque todos Veracruz, músicos, ¿no? sí. Músicos o médicos. Músicos o médicos, sí, es muy, muy chistoso esto, ¿no? Estuviste, hablaste de Italia y hablaste de Estados Unidos. ¿Estuviste? Ajá, después estuve dos años en Milán. Después aquí regresé y hubo la oportunidad también de ir a estudiar y tomar un curso en Manchester, Vermont, Ajá. que fue muy bonito allí. Tuve una beca después para estudiar en Manhattan School, la cual no me quedé al final porque hubo un accidente muy fuerte de mi papá. Le dieron 5 infartos en uno, entonces yo no me quise ir porque pensé, voy a estar allá estudiando, tocando por acá, por allá, y mi familia y tantas maravillas que tiene mi papá para darnos y todo. Entonces no me fui. Fue en esas épocas que me casé, justamente. Ya. Con el segundo marido. Ok. No, con el primer marido. Con el primero. ¿Cuántos idiomas hablas, Estela? Pues eso es chistoso, fíjate. Bueno, el inglés, aunque no lo estudié, pero de oído he aprendido No, bueno, pero ¿y el mucho. vikingo qué? Fue muy poco tiempo. O sea, no te dio, no acabaste el curso con él. No, fue de clase sería que te diré como 15 días, algo así, Ajá. ridículo, ¿no? Pero tantos compañeros norteamericanos en la orquesta, películas y todo, y tengo mucha facilidad para idiomas, ¿no? También de joven me dio por estudiar árabe. Estaba un maestro muy bueno, que era maestro de la universidad en Líbano, el maestro Said Farah. Desgraciadamente murió, pero estuve estudiando, sé leer y escribir muy bien, pero ya en el momento en que me iba a enseñar a hablar, murió el pobrecito. Entonces, Bueno, pero te puedes comunicar a través de la escritura. Puedo leer y escribir y pronunciar muy bien, pero vocabulario y todo esto no me tienes, falta. ok. Pero en algún momento lo voy a Sí. retomar, porque es muy interesante. A Y mí me encantaba la escritura, ¿no? Es que es como garigoleada, ¿no? Eso, Como en elegante. la Alhambra, por Sí, ejemplo, sí. esas obras de arte con líneas Sí. y todo. Y pues dije, no, yo voy a estudiar esto, ¿no? Entonces, después... ¿Italiano? Italiano, por supuesto. Ajá. Por supuesto, puedo hablar italiano. Estuve 2 años en la escuela. Y mi papá hablaba francés muy bien. Él hacía los discursos del embajador allá en París. Ajá. Él le hacía los discursos al embajador, tenía un francés muy bonito, aunque nunca lo estudié y todo, pero de alguna manera entiendo, puedo entender. Sí, sí. Tantos compañeros polacos en la orquesta que de pronto estaban hablando y yo sabía de qué hablaban, Sí, y era claro, porque muy chistoso, entendías. ¿no? Era muy chistoso, entonces inclusive me han llegado, en Milán fue muy chistoso, una vez me pidieron, me habló mi maestro, que no entendían a un nuevo estudiante que venía, que era árabe, y nadie le entendía nada, que si no podía yo ir de casualidad a ver si sabía algo. Bueno, le pude entender perfectamente bien porque medio hablaba inglés él, pero con el acento de la pronunciación árabe, nadie le entendía, y sí. como yo hablaba, pude traducir. Luego, en otra ocasión, también serví de traductora de una polaca sordomuda. No, eso está más complicado. Eso sí estaba. Eso fue en Milán también. Nadie le entendía a la pobrecita muchacha y yo pude entenderle, ¿no? O sea que sí, realmente tienes esa facilidad, Mucha ¿no? facilidad. Tengo un amigo, César Trejo, muy querido amigo, que ha estudiado francés y le molesta muchísimo que yo dice, pero si tú no has estudiado, ¿cómo demonios? Y me ha hecho algunas veces pruebas, a ver, ¿qué es esto? Pues tal cosa, ¿de qué estoy hablando? Bla, bla, bla. Y dice, no, pues sí lo entiendes, pero es facilidad nada más Es del una- oído, yo me imagino. Seguramente sí. Tú, si Y algo tienes- la imagen de las personas como que te transmiten lo que están diciendo, ¿no? Sí, bueno, te da como una movimiento idea, ¿no? corporal, Claro. junto con la entonación y todo. Es una mezcla que he hecho, el caso es que yo les entiendo, no sé cómo. Qué maravilla. Sí. Háblame de tus hijos. ¿Tienen también esta vocación hacia la Muy música? grande, sí. Tienen un gran talento, ambos.
Isabel para el piano, estudió en el CIMI un tiempo, desgraciadamente tuvo una experiencia no muy agradable con alguna maestra por allí, pero después tuvo una maestra, Farisa Chivirova, que la ayudó y pudo entrar a los 10 años a la Facultad de Música. Sí, a los 10 años. Sí, y mi hijo en guitarra, que eran las dos más Peleadas. reñidas Ajá. carreras, y ella tenía 10 años, él tenía 13, 14 años, y yo estaba, digo, no, hija de un matrimonio, el otro de otro, dije, a ver cuál de los dos queda y que no sé qué. Y en un concierto vino el que era director entonces, Enrique Salmerón, el maestro Salmerón. Sí. Se me acerca y me dice, Estela, felicidades por tus hijos. Es la primera vez que no pudimos, nadie sabía a quién calificaba. Ay, qué bonito. Y Isabel quedó primer lugar de piano y Daniel primer lugar de guitarra. Dije yo, bendito sea Dios. Cuervo ¿no? músico. Pues de alguna manera sí salieron, ¿no? Entonces estuvieron 3 semestres ambos, pero por incomprensiones de algunos maestros que luego para tratar a personas con talento y todo, pues el caso es que se dieron de Los baja. ahuyentan, ¿verdad? Se dieron de baja los dos. Vamos a dejar esto ahí y vamos a mensajes y regresamos. Oye, y eso de tus hijos se ha de haber sido como un machetazo a caballo de espadas, porque tú, maestra de música... En ese entonces todavía no era maestra, No era la eras. típica mamá de ve y obedece y esto y el otro y no buscar realmente qué estaba pasando, ¿no? Pero un mal maestro le da en la trunca una carrera. Desgraciadamente llega a pasar eso y bastante seguido, ¿no? ¿Cuál? La falta de pedagogía, la Ajá. falta de... No sé exactamente en qué consista, ¿no? Pero bueno, finalmente eso fue lo que pasó con tus hijos, o sea, un mal No se maestro. adaptaron ellos al Exacto. maestro, los maestros a ellos, en fin. ¿Qué hubieras hecho ya con los estudios que tienes de enseñanza Uy. musical? ¿Cómo Otra hubieras cosa. abordado esta parte de la frustración de unos niños que por falta de pedagogía del maestro se alejan de la música, entre comillas, porque sus hijos están dedicados a la música? Pues fíjate que es una pregunta que hubiera hecho ahora. Para empezar, le hubiera hecho caso inmediatamente a mi hija y no decir, es tu maestra, te quedan 2 meses para terminar el semestre, obedece a esto, el otro. Hubiera yo analizado un poco más qué está pasando realmente, hubiera abierto los oídos más a las quejas que De tenían. tus hijos. De mis hijos, porque efectivamente tuvieron algunos problemas, ¿no? Pero bueno, el hubiera no existe. Sí. Ellos les encanta la música y de todos modos tocan, tienen mucho talento, ambos, ¿Quién los enseñó? ¿Dónde aprendieron? solitos. Bueno, es que es en ese entorno de Solitos, música por que ejemplo, mi hija ha tocado, tenía varios grupos de música, de rock, que les encanta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la invitaban de un grupo, oye, son estas 32 canciones, mañana es el ensayo, órale. Y se ponía en el piano a sacar los acompañamientos, eso, y podía perfectamente bien, ya fuera en la batería o en el piano o cantando, ¿no? Y mi hijo también estuvo tocando bastante tiempo aquí, guitarra, abre el bajo también y cantan, y pues Mamá Cuervo al fin, muy bonito. Le gusta mucho escuchar a mis hijos. Ellos más música moderna. Por supuesto, entonces a mí afortunadamente me gusta toda la música, bien hecha, bien interpretada, bendito sea Dios, venga para acá, ¿no? Qué bueno. Sí. ¿Bajaste la cortina del amor? Sí, totalmente, sí, porque no sé escoger marido. Definitivamente, el problema
vengo siendo yo, ¿no? ¿Añoras ¿Por qué echarle las culpas a los maridos? a otro? Pero ¿no añoras eventualmente una pareja? No. Fíjate que dije un no muy rotundo. Sí, muy rotundo. Pero fíjate que estoy tan entretenida y tan enamorada de lo que hago que verdaderamente no tengo ninguna necesidad de arriesgar mi felicidad, mi estabilidad emocional, porque me enamoro, así caigo, pero redonda. Entonces mejor no veo para que no vaya yo a regarla otra vez. ¿Cómo es un día tuyo? Bueno, un día mío empieza a las 6 de la mañana, ahora ya tranquila. Me levanto, me baño inmediatamente, estoy lista porque tengo una alumnita que viene todos los días, una chiquita de Coatepec, Citlalmina. Ella está estudiando violín, tiene 10 años ahorita, pero empezó hace unos 4 años, 5 años. ¿Y a qué hora tienes la clase? A las 7. ¿A las 7 de la mañana? Sí, de 7 a 8. Dios. Ajá. A las 8 tengo a Jorge Luis, otro alumno. Normalmente arreglo mis horarios para que a las 9:30 ya pueda yo irme a la orquesta. Al ensayo de la orquesta. Al ensayo de 10 a 1, luego a las 2 de la tarde ya tengo alumnos. Termino a las 7, 8 de la noche más o menos. O sea, todo el día. Sí, y luego me pongo a escribir y luego me pongo así, realmente es todo el día. ¿Vives ahora sola? No, estoy con mi hija y mi nieta. Viven contigo, juntas. muy bien. Y fíjate que algo muy interesante que les enseño a mis alumnos es a repartir su tiempo y a que les alcance. Siempre les digo, bueno, Einstein hizo maravillas y tenía 24 horas igual que tú y que yo. Entonces, ¿en dónde está el asunto? ¿Cómo se reparte saber el tiempo? repartir, aprovechar el tiempo, repartirlo, Ajá. priorizar tus actividades. Ya. Y entonces eso es muy, muy útil para los alumnos, ¿no? Y eso es algo de lo que yo hago, porque a veces yo me maravillo también de cómo me da tiempo de hacer todo lo que hago. Cuando no estás dedicado a la música, que es realmente muy poco tiempo al día, ¿qué haces? Leo, estoy en el jardín, estoy con mi hija, mi nieta. De vez en cuando me da la ventolera por alguna cosa de algún Game of Thrones, por ejemplo. ¿Alguna serie? De vez en cuando. ¿No te gusta el cine? Sí, también. A veces, si no puede ir mi hija y mi nieta, agarro y me voy yo sola. No necesito bastón para ir, ¿no? Bueno, es que eres una mujer independiente. Sí. Te independizaste. Ese es el problema con los maridos, ¿no? Que soy independiente y de alguna manera aprendí a ser independiente después de no estar con ellos, ¿no? Claro. Dije, no me voy a encerrar por esto. Entonces, pues aprendí a disfrutar la vida, a disfrutar lo que hago y a que me dé tiempo de hacer todo lo que... Y ahorita, exactamente en estos momentos, estoy de año sabático en la orquesta. Ajá, ¿qué haces ahora? Estoy feliz. ¿Qué no hago? A ver, cuéntame. Pues el año pasado fuimos a Brasil con la Sinfónica, con el maestro Lanfranco. Sí, cómo no. Que les fue súper bien. Maravilloso. Y como parte de un legado de la Orquesta Sinfónica hacia Brasil, algunos compañeros y yo tuvimos la fortuna de poder ofrecer algunos cursos, algunas clases. Yo di clases a 17 niños de una orquesta sinfónica de allá. Y di 2 cursos también a maestros y alumnos del Conservatorio de Recife. Que es de donde es Lanfranco, ¿no? Exactamente, él es de Recife, de su ciudad, ¿no? Fue muy bonito, muy interesante. Yo llevaba un proyecto de un curso que era la importancia de la música en la educación, que ya había yo dado aquí anteriormente, y muy interesante porque está enfocado más a que pues sepan las autoridades, más que nada, la importancia de ofrecer música al pueblo. Y a los niños en la educación debiera de ser desde el kinder, ¿no? Desde el kinder. Son grandes pasos que han logrado en Singapur, en Tailandia, en Taiwán, en Venezuela, gracias a eso, ¿no?
El caso es que, bueno, el curso estaba con todo lo de las partes neuronales y todas las conexiones, en fin. Pero al llegar allá, los aparatos que yo llevaba de aquí para la computadora y todo, no fueron compatibles con lo que tenían allá. Y el curso, dije, bueno, bonito curso voy a dar ahora. Dice, bueno, pues les voy a dar un curso de lo que yo enseño, de cómo enseñamos en México, ¿no? Ajá. Y les interesó brutalmente porque tengo un método que he desarrollado por necesidades propias, ¿no?, de lectura de todas las claves. Algo que para poder leer la música hay diferentes claves para leer las notas, que le dan nombre a las notas, ¿no? Sí, clave de sol y clave de fa. Son 10 claves. Ajá, sí. Todo esto, pero es muy tedioso y muy largo el aprendizaje. Que en general el solfeo, ¿verdad? Ajá, pero no conmigo. Con otros maestros. Y resulta que con mi método puedes leer las 10 claves en aproximadamente 6 meses de estudio. O sea, muy rápido. Entonces, cuando yo les dije eso, ¿cómo? Y les empecé a desglosar un poco y dice, qué bárbaro, es increíble. Dice, ¿por qué no vienes 3 meses a darnos el curso acá? ¡Ay, qué bonito! Entonces le dije a Lanfranco, Lanfranco, me están invitando a dar 3 meses un curso allá de mi método de lectura. Dice, sí, ya me enteré, pero no tengo escritos los libros. Dice, pues pide un año sabático, justamente estás a tiempo. Mañana se cierra la convocatoria. Yo ni sabía. Entonces, llevo el papel rápido, bla, 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 y el caso es que me dan el año sabático. Ay, y ahorita estoy escribiendo mis métodos de lectura. Precisamente estoy muy contenta con ese trabajo. Y ¿te das cuenta de qué importante legado quedará? Sé que va a ser muy importante, porque además el solfeo es algo maravilloso, es un idioma nuevo, Sí, claro. son las herramientas para poder hablar un nuevo idioma, que es Así el de la es. música, ¿no? Es que si ya vemos lo que has hecho con tus libros de enseñanza musical, estos son ¿para niños y adultos? Para secundaria. Estos son para Primero, secundaria. segundo y tercero de secundaria. Y así están 1, 2 y 3. Sí. Y están Bueno. incluso con diferente color. A ver, vamos a mostrarlos así rápidamente, ya nos vamos. Pero bueno, estos son los libros de la maestra Estela Cuervo. Y ahora dedicada en este año sabático a hacer este método de enseñanza de las claves. Sí, para que pues los alumnos en 6 No meses sufran. no sufran. Lo que sufrí ¿Cómo no te yo? conocía antes, Estela, hombre? Nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde, ¿verdad? Bueno, pues si van viejitos, ¿por qué no va a ir una viejita a aprender Ay, contigo? tú eres viejita, mujer. Yo te quiero agradecer muchísimo el que hayas aceptado venir a Perfiles, el que nos hayas compartido tan abiertamente pasajes de tu vida y de tu trabajo profesional. Y bueno, yo estoy segura que vas a hacer muchas cosas más porque te veo que estás, pero tan inquieta como seguramente fuiste de joven. Sí, muchas gracias. Pues sí, tengo muchos planes, efectivamente. Y precisamente uno de los más importantes metas ahorita es llegar al centenario de la Orquesta Sinfónica. Me faltan 12 años. 12 años. O sea, tú quieres seguir activa. Por supuesto, por supuesto. Pues yo como te veo, me canso que llegas. Primeramente Dios. Muchas gracias, Estela. Gracias, Leti. Fue un placer enorme platicar contigo. Igual para y con mí. todos ustedes. Igual para mí. Y bueno, pues yo no me queda más que despedirme y agradecerle el favor de su atención. Y como siempre le digo, lo espero en la próxima.